esta oportunidad vamos a hablar sobre neumonía. Vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, comencemos. La neumonía vendría a definirse como un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, que vendría a ser causado por diferentes microorganismos que a la larga van a ocasionar manifestaciones clínicas tanto locales como sistémicas y cambios radiológicos. Ahora, en la etiología, el agente más frecuente es, vamos a colocar acá, el Streptococcus pneumoniae, o como conocemos como neumococo. Entonces ese sería el más frecuente. Ahora, existen diferentes patógenos que nos puede dar o llevar a una neumonía, que estos estarían asociados a las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga EPOC, el agente más frecuente a que te lleve a una neumonía es el Haemophilus influenzae. De igual manera, pacientes alcohólicos, acá tenemos a la Klebsiella, ¿correcto? Y tenemos otro ejemplo, pacientes que usan drogas parenterales del Staphylococcus aureus. Ahora, existen diferentes mecanismos por el cual nos puede dar una neumonía. Por ejemplo, acá tenemos por microaspiración, y hay patógenos que primordian acá, como es el neumococo, el Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Por vía inhalatoria tenemos al Mycoplasma, a Legionella y a los virus. Por vía hematógena vamos a tener a la Pseudomonas y al Staphylococcus aureus. Y por contigüidad tenemos a la Pseudomonas también. ¿Correcto? Entonces, vamos acá. La neumonía se clasifica, como ya sabemos, en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Ahora, la neumonía intrahospitalaria se considera desde las 48 horas post hospitalización. ¿Correcto? Y hay otras literaturas donde consideran que la neumonía intrahospitalaria se subdivide, o hay un subgrupo donde está la neumonía asociado a ventilador mecánico. ¿Correcto? Entonces esta sería la clasificación de la neumonía, no olvidar. Ahora vamos a hablar
de la clínica. ¿Cómo es que se presenta la neumonía? Ahora, tenemos dos grupos, tanto neumonía típica y la típica. ¿Cómo es la clínica en una neumonía típica? Acá vamos a tener que la fiebre, el paciente tiene fiebre con una temperatura mayor a 38.5. Acá nuestro paciente en una neumonía típica va a estar subfebril con una temperatura entre 37.5 y 38. Acá la tos va a ser productiva. Acá vamos a tener tos seca. A la auscultación vamos a tener crépitos y se evidencia el soplo tubárico. Correcto. Y en la típica mayormente está asociado a cambios sistémicos. Correcto. Entonces, radiológicamente, ¿cómo vamos a diferenciar una típica de una neumonía típica? ¿Qué es lo que pasa en la neumonía típica? La neumonía típica, como ven acá, la parte de acá es la neumonía típica, se considera como una infección pulmonar en la que los alvéolos del área afectada se encuentran llenos de un exudado, que esto va a bloquear la transferencia de oxígeno. Y en la radiografía de tórax muestra una sombra blanquecina, como ven acá, bien delimitada. Entonces, este es clásico de una neumonía típica. ¿Qué pasa en la neumonía típica? En la neumonía típica, el infiltrado es predominantemente intersticial, sin afectación de los espacios alveolares. Entonces, radiológicamente, ¿cómo se va a interpretar? Como unas finas líneas blanquecinas, podemos observar acá, de aspecto reticular. ¿Correcto? Eso sería las diferencias entre una neumonía típica y atípica y tanto la clínica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Evidentemente, para el diagnóstico nosotros vamos a requerir siempre, ¿qué cosa? Una radiografía de tórax. Bueno, aparte de la clínica, claro está, donde vamos acá a reconocer el infiltrado. Correcto. Luego acá tenemos una escala que es el curve 65, cuáles son los parámetros que nos mide el curve 65 y cuál es la finalidad del curve 65. La finalidad es para valorar si es que hospitalizo o no a mi paciente, si es que lo manejo ambulatoriamente o lo manejo en UCI. Entonces vamos a contar con estos 5 parámetros. Acá es B. Ver la confusión. Correcto. Vamos a ver acá la urea. Está mayor a 19 miligramos por decilitro. Acá una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. La presión arterial sistólica menor de 90 y presión arterial diastólica menor de 60 y paciente mayor de 65 años. ¿Correcto? Ahora, cada uno vale un punto. ¿Ya? Cada uno vale un punto. Ahora, si es que nosotros tenemos 0, según el curve, el manejo de nuestro paciente va a ser ambulatorio.
Si es que tenemos entre 1 y 2, el paciente lo hospitalizo. Si es que tiene 3 o mayor a 3, el paciente se va a manejar en UCI. Correcto, ahora ¿qué nos mide el CUR 65? El CUR 65 nos mide mortalidad a 30 días. Vamos a colocar acá. Mortalidad a 30 días. Entonces, si es que yo tengo un puntaje de 0, acá la mortalidad sería un 3%, entre 1 y 2 un 25%, y 3 o mayor a 3, la mortalidad sería mayor a 50%. Ahora, esa es la importancia del CUR, para ver en dónde yo voy a manejar a mi paciente. Ahora, existen diferentes escalas y tablas donde nos van a ayudar al manejo, pero son más largas. Como por ejemplo tenemos para un paciente que lo voy a manejar en UCI, tenemos tantos criterios mayores, valorar criterios mayores como criterios menores. Correcto. Entre los criterios mayores, por ejemplo, tenemos la necesidad de ventilador mecánico, paciente en shock que requiera vasopresores. Y dentro de los criterios menores tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 20, un PAFI menor de 250, paciente con confusión, paciente con uremia, con leucopenia, con trombocitopenia. Entonces hay diferentes criterios para valorar si es que el paciente lo manejo en UCI o no. Ahora, ¿cómo hago yo el tratamiento? Para el tratamiento tenemos acá un cuadrito. Por ejemplo, si tengo un paciente que lo voy a manejar ambulatoriamente, ¿qué le voy a dar? Tenemos acá, voy a dar amoxicilina más ácido clavulánico. Esto es en adultos, ¿correcto? Y para niños voy a dar amoxicilina 90 miligramos por kilogramo por día. El manejo tanto de adultos para niños. Ahora, ¿por qué las guías nos dice que debemos usar macrólidos en un paciente con manejo ambulatorio? Porque, bueno, acá en el Perú hay mayor resistencia, ¿correcto? Entonces optamos, ¿por qué? Por los macrólidos. ¿Qué damos acá? Claritromicina y acitromicina. ¿Correcto? Claritro y acitro. Pero esto es en paciente que no tenga comorbilidades, un paciente sano. Y a un paciente con comorbilidades, ¿qué le voy a dar? Vamos a dar levofloxacino bioral. ¿Correcto? Ahora, en un paciente que requiere hospitalización, un paciente hospitalizado, le vamos a dar un macrólido
vía oral más una cefalosporina endovenoso. Entre las cefalosporinas podemos optar por ceftriaxona o cefotaxima. Si mi paciente se ha aspirado, yo optaré por clindamicina o ertapenem. Y si sospecho de Staphylococcus aureus, optaré por linezolid o vancomicina más levofloxacino. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a ver el manejo en UCI. El manejo en UCI nosotros vamos a pensar siempre en Pseudomonas como patógeno principal. Entonces, acá que vamos a dar piperacilina, tazobactam o carbapenem. Acá tenemos al meropenem y al imipenem. Correcto. Más una quinolona. En este caso, la levofloxacina. Entonces, ese sería nuestro esquema de manejo de acuerdo a la área donde se encuentre nuestro paciente. Ahora, ¿cuándo cambio el tratamiento endovenoso a vía oral? Existe tres criterios. Cuando mi paciente está estable hemodinámicamente, cuando veo que mi paciente tiene mejoría clínica y cuando mi paciente tolera vía oral. ¿Ya? Y para finalizar, vamos a ver cuánto es la duración del tratamiento. Las guías dicen que la duración del tratamiento debe ser mínimo 5 días. Mínimo 5 días. Pero esto depende de que el paciente esté 48 a 72 horas afebril para yo suspender el medicamento. ¿Correcto? Tengo que tener entre 48 a 72 horas de que mi paciente esté afebril para suspender yo el medicamento. Ahora tenemos los criterios del alta. Cuando yo doy alta a mi paciente, cuando me tolera vía oral, cuando su frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria están dentro de los valores normales, cuando la saturación de oxígeno sea mayor al 90% y cuando pues mi paciente haya regresado a su estado basal. Ahora acá vamos a hablar, ya para terminar, un poquito de las complicaciones. De un paciente con neumonía. El paciente puede llegar a ser un shock séptico. Puede llegar a ser una insuficiencia
respiratoria, puede llegar a ser un empiema. Estas son algunas de las complicaciones. Ahora, se recomienda, con eso finalizamos, se recomienda la vacuna en pacientes adultos, la vacuna para neumococo y para influenza. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de disminuir el riesgo de neumonías severas. En los pacientes adultos. Bueno, eso sería todo por este corto video, chicos, y espero que la información les haya sido de gran utilidad.